Bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Horacio Urteaga y esta noche vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Como ustedes saben, nuestro estudio en el libro de Apocalipsis es un estudio que tiene como base leer el comentario más antiguo que tenemos completo de todo el libro de Apocalipsis. Este comentario es el comentario de Victorino de Petovio, que lo escribió aproximadamente en el año 260 después de Cristo. El libro de Apocalipsis se escribió en el 95 aproximadamente, así que es el comentario más cercano a la época de la escritura del libro que tenemos en la actualidad. Como hemos ido repasando ciertos comentarios de Victorino en los capítulos que hemos avanzado, nos hemos podido dar cuenta de que Victorino no es muy amplio en sus comentarios. Comenta muy reducidamente. Así que lo que estamos haciendo es leer los comentarios de Victorino, dependiendo de cada sección del libro de Apocalipsis, y luego hacer nuestros propios comentarios. Como introducción y como repaso, tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes. La primera parte es la del capítulo 1, las cosas que Juan ha visto. La segunda parte son los capítulos 2 y 3, las cosas que son. Y nos encontramos en esa parte, nos encontramos en la sección 2, que son las cosas que son y las que tienen que ver con respecto a la iglesia. Los capítulos 2 y 3 tienen que ver con las cartas de Jesús a 7 iglesias distintas en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, en la época del apóstol Juan. Y a partir del capítulo 4 hasta el final, serían las cosas que han de suceder después de estas. Ya tiene que ver a partir del capítulo 4 con cosas futuras. Así que, viendo la clase de hoy y la próxima que veremos Dios mediante el domingo, vamos a continuar cuando entremos al capítulo 4, ahora sí, a una sección futurística, que generalmente es la que todo lector del libro de Apocalipsis desea leer. Generalmente cuando uno escucha acerca de Apocalipsis o quiere leer el libro de Apocalipsis, inmediatamente está esperando encontrar cosas del futuro. Pero ya hemos visto que el libro de Apocalipsis contiene cosas del pasado, del presente y también del futuro. Y la mayoría son cosas del futuro. Pero aún nos encontramos en la sección número 2. Y vamos a ver la sexta carta de Jesús a las iglesias. La iglesia a la cual Jesús le va a escribir hoy es la iglesia de Filadelfia. Así que leamos la carta de Jesús a Filadelfia, leamos los comentarios de Victorino y luego haremos nuestro propio estudio de esta sección. Vamos a pasar a la presentación y ya saben que ustedes pueden dejar todas las preguntas, dudas, comentarios en el transcurso de la clase que deseen. Están libres de hacerlo, de tanto en tanto voy a hacer pausas para poder leer sus comentarios. Dicho esto, vamos a arrancar. Victorino, antes de iniciar el comentario a la sexta iglesia, a la sexta carta, dice lo siguiente. La sexta clase es el modo de vida de la mejor elección. Se expone el hábito de los santos, de aquellos a saber que son humildes en el mundo e inexpertos en las escrituras, y que sostienen la fe inamoviblemente y no son quebrantados en absoluto por ninguna casualidad, ni apartados de la fe por ningún temor. Por eso les dice. Y a continuación vamos a leer toda la carta de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Quiero remarcar algunas cosas importantes que Victorino dice y unas que me llaman un poco la atención. La primera es que esta es una de las pocas iglesias, creo que es la segunda iglesia a la cual Jesús no le llama la atención para nada, no la corrige. Es una iglesia ejemplar. Por lo tanto, como introducción podríamos decir lo siguiente. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que toda iglesia local el día de hoy debería desear ser. Hoy día, en nuestras iglesias locales, podemos vernos o podemos hacer un análisis a la luz de las 7 iglesias del Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia es una de las iglesias ejemplares. Por lo tanto, es un buen deseo querer ser como la iglesia de Filadelfia que vamos a leer esta noche. Recordemos también de que las 7 iglesias no solamente eran 7 iglesias literales en la época del apóstol Juan, sino también apuntan a la totalidad de las iglesias en todas las épocas, pero también a nosotros como parte de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, también la carta a cada iglesia se tiene que leer a la luz de nuestra propia vida. En otras palabras, analicémonos a la luz de la carta a Filadelfia y veamos qué cambios tenemos que hacer para ser como un cristiano de Filadelfia. Eso es importante de entender. Y Victorino lo entiende así. Por eso dice que esta carta, esta sexta iglesia, es el modo de vida de la mejor elección.
La mejor forma o la mejor elección de modo de vida es la iglesia de Filadelfia. Una de las cosas que me parece extraño que Victorino piense o entienda es que estos cristianos de Filadelfia son inexpertos en las Escrituras. No sé cómo Victorino llega a esa conclusión, pero cuando analicemos el texto nosotros, versículo tras versículo, vamos a ver que los cristianos de Filadelfia no eran inexpertos en las Escrituras. No sé por qué Victorino tiene esa idea. Así que en cierto sentido discrepo con esta opinión de él para iniciar el comentario. Dicho esto, leamos la carta de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7, y vamos a ir hacia adelante. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Qué comenta Victorino con respecto a esta parte de la carta? Comenta simplemente lo siguiente: que cuando Jesús se refiere y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice, lo han hecho con tan pocas fuerzas. Y Victorino se sorprende que esta es una iglesia que no tiene muchas fuerzas, pero que ha mantenido la palabra y no ha negado el nombre del Señor con tan poca fuerza. Como les dije, y como hemos ido viendo, sobre todo en los capítulos 2 y 3, Victorino es muy egoísta en comentar algo con respecto a las cartas. Vamos a ver a partir del capítulo 4 que ahí sí Victorino se va a explayar un montón. Ahí sí nos vamos a tomar prácticamente la hora simplemente leyendo los comentarios de Victorino. Pero en los capítulos 2 y 3 que tienen que ver con las iglesias, en cierto sentido ahorra mucha tinta. No comenta prácticamente nada. Sigamos leyendo la carta de Jesús a esta iglesia. Jesús sigue hablándole a la iglesia de Filadelfia y le dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué dice Victorino al respecto? Dice lo siguiente con respecto a yo también te guardaré de la hora de la prueba. Dice, para que conozcan que su gloria es de tal clase que no se les permite ser entregados a la tentación. Victorino entiende que cuando Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia que Él los guardará de la hora de la prueba que va a caer sobre todo el mundo, les está diciendo en otras palabras que los va a proteger de la tentación. Vamos a ver en los siguientes minutos que yo discrepo con esa interpretación. El texto no muestra eso. El texto muestra de una hora en específico que va a caer sobre todos los habitantes que moran en la tierra. Vamos a hablar un poco acerca de eso en los siguientes minutos, pero Victorino sí lo entiende como que Jesús les está prometiendo, los voy a proteger del tiempo de tentación, de un tiempo, en cierto sentido, de prueba, pero más que todo con tentación en sus propias vidas. Vamos a hablar que discrepo con esa postura. Termina la carta diciendo lo siguiente: al vencedor, dice Jesús, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así termina la carta, o la sexta carta a las iglesias, en específico a la iglesia de Filadelfia, y Victorino termina diciendo lo siguiente. Con respecto a que al vencedor lo hará columna en el templo de mi Dios, Victorino dice, porque así como una columna es un ornamento del edificio, así el que persevera obtendrá una nobleza en la iglesia. Me parece que el comentario de Victorino gira en torno al presente, no al futuro. Pero vamos a leer la carta en su contexto y leyendo y entendiendo las cartas anteriores, vemos que esta promesa tiene que ver con el futuro, no con el presente.
Puedo estar malinterpretando a Victorino y capaz Victorino piensa que ser columna en el templo de mi Dios, a lo que dice Jesús, se refiere a una nobleza en la iglesia en la eternidad. Pero me pareciera que está hablando de la nobleza en cierto sentido aquí en la tierra. Si Victorino se refería aquí en la tierra, que en cierto sentido Dios nos va a dar algo de nobleza dentro de la iglesia hoy, discreparía con él. Si se refiere al futuro, no tanto. Yo no estaría discrepando con él en el respecto, porque el texto tiene que ver con el futuro. Así que esto es lo que escribe Victorino con respecto a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Pero ahora, como ustedes saben, vamos a empezar a hacer nuestro propio análisis. Ya vimos el comentario de Victorino, que es prácticamente nulo, comenta muy poco, tiene algunas ideas con las cuales yo discrepo, pero ahora vamos a hacer nuestro propio análisis del libro de Apocalipsis, versículo por versículo. Quiero saludar a Maribel. Buenas noches, Maribel. Saludos hasta Lima. Gracias por estar acá. Y gracias a todos los que se han ido conectando en el transcurso de estos minutos. Vamos a hacer un análisis versículo tras versículo de esta carta a, por así decirlo, la mejor iglesia dentro de las 7 y ver cómo lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Ya saben que pueden dejar sus preguntas, dudas, comentarios mientras vamos haciendo el análisis paso a paso. Así que, dicho esto, volvamos nuevamente a la presentación y analicemos el primer versículo de esta carta. Siempre Jesús arranca con una descripción de él y dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Antes de describir la revelación de Jesús de su persona y ver esos detalles, hablemos un poquito acerca de la iglesia o de la ciudad específicamente de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C. Si Juan escribió esta carta en el 95 después de Cristo, la verdad es que la ciudad de Filadelfia no era una ciudad muy antigua, era una ciudad nueva, por así decirlo. La ciudad de Filadelfia, fundada por Atalo II, fue una ciudad que tenía un significado importante. Si nosotros nos ponemos a ver la palabra Filadelfia, tiene que ver con amor. Una de las palabras para amor en el griego es la palabra fileo. Y la palabra Filadelfia tiene que ver con el amor fraternal. ¿Por qué se le puso a la ciudad amor fraternal? Se le puso en honor a la relación de amistad entrañable que tenía el rey Atalo II con su hermano, que era el rey de Lidia, Eumenes II. Por eso es que la ciudad se llamaba así. Podríamos decir que es la ciudad del amor fraternal. Era una ciudad pequeña, era una ciudad joven, y era una ciudad que constantemente era azotada por distintos terremotos. Al punto que uno de los emperadores, uno de los Césares, llamado César Tiberio, tuvo que reconstruir la ciudad de Filadelfia luego de un gran terremoto. Así que aunque la ciudad era joven, era aún más joven cuando el apóstol Juan le escribió, porque era una ciudad que había sido reconstruida luego de un gran terremoto que azotó la ciudad. Una ciudad pequeña, una ciudad joven, una ciudad que en cierto sentido sufría de constantes terremotos, pero también una ciudad que era conocida como la pequeña Atenas. ¿Por qué era conocida como la pequeña Atenas? Porque dentro de Filadelfia habían bastantes templos y bastantes edificios públicos. Por lo tanto, al tener tantos templos idolátricos de distintos dioses, de distintas deidades, hacía recordar a la gran Atenas. Atenas era una ciudad muy grande y era una ciudad que tenía muchos templos. Nosotros podemos ver un poco de la ciudad de Atenas cuando Pablo la visita en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 17. Así que esta ciudad, Filadelfia, era conocida como una ciudad Atenas, pero en pequeñito, la pequeña Atenas. Hay ciertos personajes en la historia de la iglesia, como Ignacio de Antioquía, que fue el obispo de Antioquía, que le escribe una carta a la iglesia de Filadelfia ya en el siglo II, o sea, pasando los años 100. Cuando él escribe a la iglesia de Filadelfia seguía luchando con la influencia judía. Como nosotros vamos a ver en la carta, una de las cosas, o uno de los peligros, o uno de la oposición que tenía la iglesia de Filadelfia, era más que todo de parte de los judíos de la ciudad. Parece ser que la ciudad de Filadelfia tenía bastante influencia judía. Cuando Ignacio de Antioquía en el siglo II le escribe a esta iglesia, en cierto sentido, los trata de corregir porque parece que ellos habían ido abrazando poquito a poco ciertas enseñanzas por influencia judía. O sea, querían volver a guardar la ley de Moisés.
Así que Ignacio de Antioquía los corrige con respecto a eso. Así que podríamos decir, para culminar en la descripción de la ciudad, una ciudad joven, una ciudad que significa amor fraternal, una ciudad que era azotada constantemente por terremotos, una ciudad que era conocida como la Pequeña Atenas y una ciudad que tenía mucha influencia judía. Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia iba a ser una iglesia con bastante oposición religiosa al respecto. No solo por los judíos, sino también por la idolatría que había ahí. Cuando hay gente que adora distintos dioses, generalmente esa gente va a ser un poco violenta y reacia a la predicación del evangelio y también a la vida santa que los cristianos tratan de vivir. Siempre va a haber oposición al respecto. Así que más o menos eso nos ayuda a entender un poco el contexto de los cristianos en esa ciudad. Como les dije, esta ciudad es una ciudad, y esta es una iglesia sobre todo, que todo cristiano y que toda iglesia local desearía ser como ella. Una ciudad que tiene ciertas características que la hacen que Jesús no las corrige en nada. Todo lo que vemos en la carta es alabanzas. Pero ahora repasemos un poquito la descripción de Jesús, de su persona a esta iglesia. Como les he dicho, en cada carta, a la carta de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, hemos visto que Jesús siempre se introduce con una descripción. Y esa descripción, en cierto sentido, tiene que ver mucho con lo que le dice a esta iglesia. Así que retrocedamos y veamos la descripción de Jesús. Luego de la palabra Filadelfia, en el texto, ven cómo Jesús se describe. Se describe como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Arranquemos con santo y verdadero. La palabra santo tiene que ver con algo apartado, con algo único en cierto sentido. Y para un judío de la época, si tú le dijeras quién es el santo y el verdadero, ellos te iban a decir inmediatamente es Dios. Pero acá Jesús se está identificando como el santo y verdadero. Jesús está tomando una terminología divina. Está diciendo en otras palabras, yo soy Dios. Yo soy el santo y el verdadero. Y vienen a nuestra mente algunos pasajes. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, se nos muestra que hay querubines y serafines alrededor del trono de Dios que le dicen al Señor, santo, 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 es el Señor todopoderoso. Por lo tanto, la palabra santo es una palabra que nos habla acerca de la divinidad y, en cierto sentido, del ser único de Dios. Y también el hecho de ser verdadero, de ser genuino. Jesús está tomando un término o un título divino en este momento para esta iglesia. Pero también dice el que tiene la llave de David. ¿Qué significa eso? ¿Qué sucede? Que por lo que leemos en esta carta, la iglesia de Filadelfia tenía oposición. Y lo más probable es que dentro de la iglesia de Filadelfia habría cristianos que eran judíos, pero habían conocido a Jesús. Por lo tanto, se habían convertido a Jesús y lo habían reconocido como su Salvador. Y lo más probable es que estos cristianos judíos habían sido expulsados de la sinagoga. O sea, habían sido expulsados del lugar de reunión donde los judíos comúnmente se reunían cada día sábado. Los cristianos inicialmente, esto es un dato importante, los cristianos inicialmente se reunían en las sinagogas los días sábados, porque era un lugar donde se leían las Escrituras, se leía el Antiguo Testamento. Pero parece ser que la influencia judía y el rechazo al cristianismo ahí hizo que ellos fueran expulsados. Y ahora Jesús les está diciendo, un ratito, cristianos en Filadelfia, ustedes se mantienen firmes, pero quiero que entiendan lo siguiente. Yo soy Dios. Yo soy el santo y el verdadero. Yo tengo las llaves de David. Yo soy el que abre y nadie cierra. Y el que cierra y nadie abre. Lo que está diciendo Jesús con la terminología, yo tengo las llaves de David, está diciendo que Él es el único que tiene acceso o que da acceso al reino mesiánico. Cuando nosotros leemos 2 de Samuel capítulo 7, vemos que Dios le promete a David que por medio de un descendiente de él se va a establecer un reino en la tierra para siempre. Va a ser un rey eterno, hablando que el Mesías iba a venir por medio de su descendencia y que iba a reinar en el mundo para siempre. Esa es la descripción de las llaves de David. Yo soy el único que puedo dar acceso y quitar acceso a mi reino en el futuro. Por lo tanto, cristianos en Filadelfia los habrán expulsado de las sinagogas. Los atacarán diciendo que ustedes no son parte de mi pueblo. Pero tengan claro algo, yo soy Dios y yo soy el único que tiene las llaves del reino de David, del reino mesiánico. Cuando yo abro, nadie cierra.
Y cuando yo cierro, nadie abre. La gente entra a mi reino por creer en mí. Punto. Por más que los judíos de la zona los estén despreciando y rechazando, entiendan que al final el único que da acceso a mi reino soy yo. Eso es lo que está diciendo el Señor con su descripción. Y eso es algo bien bonito. Así que vemos el santo y el verdadero, y también vemos, en cierto sentido, las llaves de David. Una de las cosas que apunto en este slide que me encanta es lo siguiente. Los religiosos y Satanás te podrán decir, no eres lo suficientemente bueno. Pero Jesús dice, no lo eres, pero yo pagué por ti, yo tomé tu lugar. Los religiosos de la época quizás estaban diciéndole a los cristianos en Filadelfia, ustedes no guardan la ley, ustedes no guardan lo que dice la Torá. Por lo tanto, ustedes no van a entrar en el reino del Mesías. Ustedes están locos, ustedes están creyendo en un hombre, Jesús de Nazaret, que es un falso maestro, es un brujo, es un endemoniado. Pero Jesús les está dejando claro un ratito, ustedes no entran por guardar la ley, ustedes entran por creer en mí. Los religiosos te pueden decir, o el enemigo te puede decir, no eres lo suficientemente bueno para entrar a mi reino. Te cuento algo, realmente no lo eres. No eres lo suficientemente bueno para entrar a mi reino. Pero tienes que entender la buena noticia. Yo pagué por ti para que tú puedas entrar. Tú no entras por tus obras, tú no entras por tu bondad. Entras por mi sacrificio. Yo hice todo el trabajo. Yo en la cruz, diría Jesús, dije, tetelestai, consumado es. Ya la deuda está pagada. Por lo tanto, ahora tú tienes acceso. Yo te he abierto la puerta y nadie puede cerrarla. Pero a ellos, que están hablando mal de ustedes y que no creen en mí, yo les cierro la puerta. Y cuando yo la cierro, nadie la puede abrir, a menos que ellos se arrepientan. Así que entendamos esa verdad. La gente u otros grupos religiosos, o dentro, lamentablemente, de nuestras propias familias cristianas, nos pueden rechazar. Pero adivinen qué, en Cristo no somos rechazados. En Cristo somos aceptados en el amado, diría Pablo en la carta a los Efesios. Somos aceptos en el amado. Desde el momento que hemos puesto nuestra fe en Jesús, las puertas del reino de los cielos, las puertas del reino mesiánico, las llaves de David han abierto la puerta. Por lo tanto, tenemos acceso libre al trono de gracia y libre a su reino para siempre. Eso es importante que la iglesia de Filadelfia lo entienda, porque es una iglesia que se mantiene firme en el Señor. Así que esta es la primera cosa que nosotros podemos rescatar. Y subrayé un versículo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, donde la gente que está pasando por el tiempo ya de tribulación en el futuro va a declarar claramente que Jesús, el Señor, Dios, es el santo y el verdadero. Y miren lo que ellos dicen. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Me encanta porque generalmente siempre a Jesús, que era una terminología que cualquier judío iba a entender que era solamente para Dios, se le dice santo y verdadero. Y eso es algo importante de entender. La divinidad y el acceso que Él solamente da a su reino. Nadie más lo puede hacer, solamente Él. Eso es importante de entender esta noche para nosotros. Quiero ver si hay algún comentario. Schutzengel, buenas noches. Dice, ¿or guardar qué ley? Dice, ¿qué pasa si guardo los 10 mandamientos? Algo muy difícil de cumplir porque las debilidades de nuestra naturaleza no permite. Miguel dice, por eso es necesario la llegada del Mesías Jesucristo. Bueno, parece que Schutzengel es alguien que está cuestionando o está preguntando acerca de guardar la ley. Y una de las cosas que nosotros vemos a la luz de la carta a los romanos, la carta a los gálatas y la carta a los hebreos o el libro de Hebreos, es que nosotros en el nuevo pacto que estableció Jesús, ya no tenemos que guardar la ley de Moisés. Nosotros guardamos la ley de Cristo. La ley de Moisés tuvo un propósito. La ley de Moisés tuvo el propósito de, en cierto sentido, encerrar todo bajo pecado. La ley de Moisés es un tutor que nos llevó a la presencia y a la fe en Cristo Jesús. Esto lo expresa claramente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Así que yo te animo a leer Gálatas capítulo 3 para que tengas un entendimiento claro de cuál es el propósito de la ley de Moisés para nosotros y para la nación de Israel en la historia. Álvaro dice, mi pregunta es, ¿quiénes fundaron la iglesia de Filadelfia? Muy buena pregunta, Álvaro, gracias por hacerla. Realmente no sabemos, realmente no se sabe quién fundó la iglesia de Filadelfia. Algunos piensan que fueron en cierto sentido aquellos discípulos del apóstol Pablo que cuando él estuvo en la ciudad de Éfeso, estuvieron en cierto sentido siendo discipulados por él y luego partieron para distintas ciudades, quizás sus tierras natales, y empezaron a compartir el evangelio ahí.
Así creemos que, por ejemplo, se fundó la iglesia de Colosas, la iglesia también de la Odisea y otras iglesias más que no tenemos registro en el libro de los Hechos que Pablo las haya visitado y que él las haya fundado. Así que lo más probable es que la iglesia de Filadelfia fue plantada por influencia del apóstol Pablo en su tiempo en la ciudad de Éfeso, y algunos de sus discípulos, lo más probable que de la escuela de Tirano, hayan partido para sus tierras y hayan predicado el evangelio ahí. Pero es una suposición, Álvaro. No es algo, en cierto sentido, que podemos asegurar al 100%. Schutzengel dice, ¿has leído la diferencia de la ley de los 10 mandamientos y el libro de la ley de Moisés? No hay ninguna diferencia, Schutzengel, pero seguir respondiendo estas preguntas nos harían partir de la temática del libro de Apocalipsis. Quizás al acabar la clase, si tienes tiempo y te quedas por aquí o te das una vuelta más tarde, podemos conversar acerca de eso. Pero la temática en este momento es acerca de la carta a la iglesia de Filadelfia, no acerca de la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, el nuevo pacto y el antiguo pacto. Más bien, gracias por hacerme las preguntas y te prometo responderte al acabar la clase. Saludos a Marisol, buenas noches. Jesús Guevara dice, ¿qué piensas de llamar padre espiritual a los pastores? Personalmente considero que no es algo equivocado, pero creo que no es necesario darle esa terminología o esos títulos a las personas que nos sirven en las cosas del Señor. Considero que es algo innecesario, pero no lo veo como algo malo necesariamente. Solo que el corazón de nosotros es engañoso y eso nos puede dividir. Álvaro dice, la otra pregunta, ¿ellos tenían la idea de la segunda venida de Cristo? Y la respuesta es sí. Porque la segunda venida de Cristo, Álvaro, es algo que está enraizado en la predicación cristiana. Desde el tiempo de la resurrección de Jesús en adelante, los cristianos y sobre todo al principio los apóstoles compartían el mensaje de salvación con la expectativa de que Jesús pudiera venir en cualquier momento. Por lo tanto, cada cristiano, sobre todo de la iglesia primitiva, tenía la esperanza plena de que Jesús pudiera venir por ellos en cualquier momento. Así que sí, ellos tenían la idea de que Jesús iba a venir por segunda vez. Y lo más probable es que ellos tenían la idea de que podía ser en su propio tiempo. Eso se conoce como la doctrina de la inminencia. Jesús puede venir en cualquier momento. No hay ninguna señal que lo anteceda. Podría venir hoy. Y así lo creía la iglesia primitiva. Álvaro dice, la iglesia de Filadelfia recibió las cartas a través de quién. Realmente no sabemos, Álvaro, quién fue o quiénes fueron las personas que distribuyeron la carta de Apocalipsis o el libro de Apocalipsis a las distintas iglesias. Sabemos que el libro se distribuyó entero, todo el libro de Apocalipsis. Lo más probable es que quizás se fue rotando por cada iglesia. Primero llegó a Éfeso, luego pasó a Esmirna, luego pasó a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último a la Odisea, y se fue copiando mientras llegaba a cada iglesia. Pero qué persona fue, realmente no lo sabemos, porque el apóstol Juan está exiliado en la isla de Patmos mientras escribe el libro de Apocalipsis. Volvamos ahora sí al texto de Apocalipsis y continuemos viendo la carta, porque estamos abarcando recién el primer versículo. Vamos a continuar. Veamos la siguiente parte. Déjenme ver. Es el versículo 8. Jesús les continúa diciendo a la iglesia de Filadelfia luego de esta introducción. Y les dice, yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que Jesús le dice a esta iglesia no es nada malo. Son palabras, en cierto sentido, de alabanza. Son palabras que busca honrar a la iglesia de Filadelfia. Primero le dice que ha puesto una puerta abierta delante que nadie puede cerrar. Esto reafirma el primer versículo de la carta. Una puerta abierta, a la luz del capítulo 4, es una entrada de par en par al cielo. En buena cuenta les ha dicho, iglesia de Filadelfia, yo les he puesto la entrada al cielo, a mi presencia, de par en par. Nadie puede cerrar esta puerta. Por lo tanto, tengan confianza en eso, iglesia de Filadelfia. Ustedes se sienten marginados quizás por la ciudad misma de Filadelfia, sean judíos o sean los gentiles que adoran otros dioses, pero entiendan esto, por ustedes mantenerse firmes a mí, ustedes tienen una puerta de par en par al cielo. Aunque el mundo los rechace, yo no los rechazo. Ustedes que han puesto su fe en mí, no van a ser decepcionados.
tienen una puerta abierta a mi presencia en todo momento y nadie puede cerrar esa puerta. Queda abierta completamente para ustedes. Y este pasaje es muy importante a la luz del capítulo 4, porque vamos a ver en el capítulo 4 que el apóstol Juan va a ver una puerta abierta en el cielo y el Señor le va a decir, ven, sube aquí, que te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de estas. Y Juan va a ver todo lo que va a pasar en el futuro. Así que es una puerta abierta en el cielo para la iglesia de Filadelfia por haberse mantenido firmes y para que cobren ánimo en medio del rechazo, en medio de la oposición que pueden estar viviendo. Dice, aunque tienes poco poder, lo más probable es que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña y una iglesia que en cierto sentido es opacada, en cierto sentido, por la cantidad de oposición que hay en esta pequeña ciudad. Jesús le dice, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas dos características que están subrayadas en verde son claves para ser una iglesia como la iglesia de Filadelfia. ¿Cuáles son estas dos características? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y acá viene la explicación de por qué discrepo con Victorino de Petovio con respecto a esta descripción de la iglesia como una iglesia inexperta en las Escrituras. Jesús no dice en ningún momento que esta es una iglesia inexperta en las Escrituras, sino que es una iglesia que ha guardado su palabra. Me encanta la dinámica dentro de cada iglesia local que se enfoca en leer la palabra de Dios en orden. Esto es algo que yo he encontrado mucho valor en ello y que, en cierto sentido, me apena que no todas las iglesias hayan encontrado ese valor y enseñen temáticamente. No digo con esto que la enseñanza temática sea mala en sí misma, pero considero que es más provechoso y más valioso poder instruir a la iglesia y a cada iglesia local leyendo la palabra de Dios en orden, en sus contextos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Encuentro que esta práctica, esta forma de enseñar la palabra de Dios es muy sabia y es muy beneficiosa para el que enseña y también para el que oye. Para el que enseña es beneficiosa porque va a escudriñar completamente la palabra de Dios en el transcurso de los años y no va a obviar ningún tema, porque sí o sí va a tener que entrar a capítulos que son difíciles de explicar, va a entrar a capítulos que son controversiales, va a entrar a capítulos que son fuertes de enseñar y lo va a tener que hacer porque tiene esa costumbre de enseñar todo el consejo de Dios. En cambio, cuando son temas, tú puedes escoger los temas y enseñar lo que más te gusta o lo que realmente conoces y nada más. En cambio, parece ser que la iglesia de Filadelfia estaba muy aferrada a la palabra de Dios. El centro, en cierto sentido, de la congregación era Jesús por medio de su palabra. Así que, tip número 1 para poder ser una iglesia como Filadelfia es ser una iglesia que se aferra y enseña la palabra de Dios constantemente. Las personas que no son maestros entienden el valor de estudiar la palabra de Dios diariamente y los que son maestros entienden el valor de enseñar la palabra fielmente diariamente. Hay algo muy valioso en ello y eso nos asemeja a la iglesia de Filadelfia. Y segundo, que no ha negado el nombre. No ha negado el nombre del Señor. Una característica de la iglesia de Filadelfia que debemos imitar es que no debemos avergonzarnos del nombre del Señor. Y yo creo que va de la mano. Si tú eres alguien aferrado firmemente en la palabra de Dios, cuando venga la oposición, cuando venga el ataque, no vas a negar el nombre del Señor. Me encanta eso. Así que, en cierto sentido, yo considero que para poder mantenernos firmes y no negar el nombre del Señor, primero tenemos que estar bien aferrados a la palabra de Dios. Yo creo que uno es consecuencia del otro. Así que la iglesia de Filadelfia es una iglesia que guarda la palabra y que no niega su nombre. Una de las cosas que apunté en este slide, que me gusta contar siempre cuando hablo acerca de la firmeza, acerca de la lealtad a la palabra en medio de la oposición, es lo que nosotros leemos en Primera de Reyes capítulo 22. Y es acerca de un profeta. El profeta se llama Micaías, uno de mis profetas favoritos. Siempre me gusta contar acerca de él porque es un ejemplo para mí, es un ejemplo para nosotros. Y yo creo que podría haber sido un ejemplo para la iglesia de Filadelfia en medio de la oposición. Micaías es un profeta en el tiempo de los reyes que está en el lado norte de Israel, en el lado norte de toda la nación de Israel que era conocida como Israel. El rey que está dominando toda esa zona se llama Acab. Y el rey Acab lo tiene preso a Micaías, porque el rey Acab tiene un montón de supuestos profetas que le profetizan siempre cosas buenas. El único que nunca le profetiza nada bueno es Micaías. Así que Micaías está preso porque Acab
lo metió ahí porque nunca le dice nada bueno. El rey Acab era un rey idólatra. Era un rey que le había dado la espalda a Dios de Israel y adoraba a Baal. Un día, el rey Acab está junto al rey Josafat, que era el rey del lado sur, el rey de Judá, un buen rey, en cierto sentido. Le faltaba un poco de carácter, pero era un buen rey. Cuando Acab está conversando con Josafat, le dice, acompáñame a la guerra para pelear contra mis enemigos. Josafat le dice, bueno, está bien, yo te puedo acompañar, pero ¿no tendrás algún profeta que pueda consultar a Dios si es necesario ir, si tenemos que ir, esperar, qué decisiones tomar? Y Acab dice, por supuesto, y llena todo el lugar de profetas, entre comillas. Y todos los profetas le empiezan a decir a Acab, anda que el Señor te va a dar la victoria. Traen hasta cuernos de hierro y le dicen, así como estos cuernos, Dios te va a dar grandemente la victoria. Y son un montón de profetas. Cuando Josafat ve esto, se da cuenta de que estos profetas son falsos. Y le dice, oye Acab, ¿no tendrás algún otro profeta por si acaso? Y Acab le dice, sí, tengo uno más, pero ese es un profeta que nunca me dice nada bueno. Se llama Micaías. Y Josafat le dice, oye, no hables mal de un profeta, trátalos con respeto. Y bueno, llámalo. Así que el rey Acab manda llamar a Micaías. Micaías está en la prisión y el soldado que lo está sacando le dice, mire, el rey te está llamando y todos los profetas ahí están dándole buenas noticias, buenos augurios. Así que tú haz lo mismo. Y Micaías le dice, yo no voy a hacer lo que los demás hacen. Lo que el Señor me diga, eso voy a hacer. Así que Micaías se presenta delante de Acab. Y Acab le pregunta, Micaías, ¿qué es lo que el Señor dice? Y Micaías burlonamente le dice a Acab, bueno, el Señor te ha dicho que vayas y que Él te va a dar la victoria. Acab le dice a Josafat, ¿no te he dicho que este profeta siempre está que se burla de mí, siempre me dice cosas malas? Ya pues, Micaías, di lo que el Señor te dice. Y Micaías le da una profecía que, en otras palabras, para resumir la historia, le dice, tú no vas a regresar vivo, Acab, tú vas a regresar muerto. Y viene uno de los profetas y le mete una bofetada a Micaías. Y le dice, ¿cómo te atreves tú a decir eso? O sea que Dios no ha hablado por medio de mí y sí está hablando por medio de ti. Y Micaías le dice, si Acab regresa vivo, Dios no ha hablado por medio de mí. Pero si Acab regresa muerto, es que Dios ha hablado por mí. Y lo que te va a venir a ti después es terrible. Así que prepárate. Esta firmeza de Micaías me encanta a mí, es apasionante. ¿Por qué? Porque si somos conscientes, en medio de una turba, en medio de un grupo grande de personas, cuando somos retados a hablar de parte del Señor, nos achicamos, nos volvemos pequeños. ¿Por qué? Porque el grupo nos vence muchas veces. Micaías es el ejemplo perfecto de que pueden haber más de 100 personas en un cuarto y él va a estar siempre del lado del Señor, por más que todos vayan en contra. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Y yo considero que Micaías llegó a ser ese hombre porque fue un hombre de la palabra de Dios y fue un hombre de oración. Por lo tanto, si nosotros queremos ser como la iglesia de Filadelfia, tenemos que tener esas virtudes. Que la palabra de Dios sea el centro de nuestra congregación, de nuestra propia vida, pero también que la iglesia de Filadelfia, nuestras iglesias locales y nuestras vidas sean casas de oración en todo momento. Así que una vida de oración y una vida de aferrarnos a la palabra de Dios y que eso sea el centro, va a hacer que nosotros no neguemos el nombre de Dios por más que haya oposición. Así que yo creo que ese es el secreto para tener una iglesia o para ser una iglesia como la iglesia de Filadelfia. No sé qué piensan al respecto, pero considero que esta es la clave para ser una iglesia a la cual cuando el Señor le escribe no tiene nada malo que decirle. Si no, tú eres una iglesia que tienes que entender que tienes la puerta abierta al cielo porque has creído en mí y que tú eres una iglesia que a pesar de que eres pequeña, a pesar de que eres débil físicamente, eres una iglesia que se ha mantenido firme en mi palabra y que no ha negado mi nombre. Eso es algo encomiable para la iglesia de Filadelfia. ¿Ok? Así que espero que esto vaya quedando claro. Bueno, sigamos leyendo y vayámonos prácticamente a la parte final de la carta. Todavía nos quedan 2 partes más, pero sigamos para ver lo que Jesús le sigue diciendo a esta iglesia. Tiene más cosas buenas que decirle. Así que leamos. Dice lo siguiente Jesús. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra.
En este párrafo hay un montón de cosas importantes, pero un montón. Primero el Señor está diciendo, estos que supuestamente son judíos, que te desprecian a ti, que te han expulsado de la sinagoga, que se van en contra tuya, que te atacan, que te burlan, que dicen que tú no eres parte de mi reino, que dicen que tú no vas a entrar al cielo, ellos son una sinagoga pero de Satanás. Ellos no son mis hijos. Ellos dicen servirme. Con su boca dicen Señor, Señor, Señor. Pero yo les voy a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ellos no son mi pueblo. Ellos me han dado la espalda. Y ustedes sí me han abrazado. Ustedes sí me han reconocido. Así que estos judíos, entre comillas, que en verdad son sinagoga de Satanás, al final del día se van a postrar sobre ustedes, o debajo de ustedes, mejor dicho, y van a reconocer que yo los he amado. Eso tiene que ver, lo más probable es que con el futuro, con la idea de la parte del juicio, donde en cierto sentido aquellos que rechazaron al Señor van a reconocer, bueno, ustedes realmente sí creyeron y nosotros fuimos los que les dimos la espalda. Por más que los atacamos ustedes, al final del día, nosotros somos culpables y ustedes son justos. Ustedes han creído en el Señor. Puede tener también una implicancia futura para la iglesia de Filadelfia específicamente, pero yo pienso más que apunta al día final, donde realmente estas sinagogas de Satanás van a reconocer y se van a postrar y van a decir, es verdad, el Señor los ha amado. Nosotros lo despreciamos, nosotros lo rechazamos, somos culpables. Así que, en cierto sentido, es una palabra de ánimo. Sí, los que ahora los pisotean ustedes, en el día final se van a postrar delante de ustedes y van a reconocer que yo los he amado, porque yo los amo, iglesia de Filadelfia. Ustedes me han amado a mí en respuesta a mi amor y ustedes son bendecidos por eso. Yo los he amado. Y el Señor termina o continúa diciendo en este párrafo y dice, ¿por qué has guardado la palabra de mi perseverancia? O sea, ¿te has aferrado a mi palabra? Noten que el Señor constantemente está repitiendo el tema de la palabra de Dios. O sea, esa es una iglesia que se ha aferrado, que se aferra constantemente a la palabra de Dios. O sea, es su ancla, la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que ser lo mismo para nosotros. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Esto ya es una promesa futura, porque recordemos que las 7 iglesias no solamente están dirigidas a 7 iglesias literales, sino también a toda la cristiandad. Por eso es el número 7. Y en cada una de las iglesias hemos visto cosas o promesas para el futuro. Y acá el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, pero también como una simbología para toda la iglesia, lo siguiente. Como ustedes se han aferrado a la palabra de mi perseverancia, adivinen qué, yo los voy a guardar de esa hora de prueba que va a caer sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. La frase, los que habitan sobre la tierra, es una frase muy importante en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es una frase que habla de todos aquellos que han rechazado al Señor. Los que habitan sobre la tierra es una frase, esto es un dato muy importante del libro de Apocalipsis, en la cual el Señor está describiendo a todos los que no creen. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo en otras palabras es, yo los voy a sacar de en medio. Va a llegar una hora específica en la cual yo voy a probar a los que moran sobre la tierra. Eso va a ser sobre todo el mundo. Y esto es lo que vamos a ver a partir del capítulo 6. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a ver esa hora de prueba. Okay, así que prepárense porque cuando lleguemos al capítulo 6, ahí se viene lo bueno, se viene en cierto sentido esa hora de prueba, descrita ampliamente capítulo 6 hasta el 19. Pero el Señor está haciéndole una promesa a su iglesia. Yo los voy a sacar de esa hora. O sea, ustedes no van a estar en la hora. Por lo tanto, una de las promesas que nosotros tenemos de parte del Señor, y es una convicción que yo tengo, no solo por este pasaje, sino por otros pasajes más, a la luz de la Escritura, es que la iglesia no va a estar presente en esa hora de la prueba, porque el Señor nos ha prometido sacarnos de esa hora. Así que nosotros no vamos a pasar por el tiempo de tribulación. Hay cristianos hoy en día que consideran que sí vamos a pasar por la tribulación, que sí vamos a pasar por esa hora de la prueba. Yo considero a la luz de este versículo y a la luz de otros pasajes más en el Nuevo Testamento que nosotros no vamos a pasar por ese periodo de prueba. Y el Señor lo está prometiendo acá, porque es un periodo para probar a los que habitan sobre la tierra. ¿Qué significa eso? A los que no han creído en mí. Es un periodo de ira, es un periodo de juicio. Y nosotros no estamos para la ira, sino para la gloria de Dios. Así que es una promesa para todos nosotros. Y si ustedes quieren profundizar en el tema o en la temática del rapto de la iglesia, los animo a revisar mi canal de YouTube, donde tengo 11 clases con respecto al rapto de la iglesia. Pero acá vemos una promesa que Jesús le da a esta iglesia y, en cierto sentido, tipológicamente a todas las iglesias, de que nosotros no vamos a estar en ese periodo de prueba.
es importante reafirmar eso y explicarlo lo más que podamos. ¿Ok? Una de las cosas que subrayo en la parte final de este slide es que nosotros, como cristianos aquí en el mundo, vamos a pasar aflicción. Eso es algo que la iglesia de Filadelfia ha experimentado, la iglesia de Esmirna lo ha experimentado también. Pero una de las cosas que nosotros entendemos es que Jesús nos ha dicho, sí, ustedes van a pasar por aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Porque si se dan cuenta en esta carta, sí, hay aflicción, hay rechazo, hay oposición, pero el Señor nos está animando en el transcurso de esta carta. Yo tengo la puerta abierta, nadie puede cerrar esta puerta, ustedes entran a mi reino, ustedes van a ser sacados de la hora de la prueba. Todo es palabras de ánimo para esta iglesia que se siente en cierto sentido opacada y oprimida por la oposición y persecución que hay en la ciudad de Filadelfia. Y miren lo que el Señor dice. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Me encanta esto. El Señor ha vencido al mundo. Y el Señor no está diciendo que no vamos a pasar por aflicción. El Señor dice, van a pasar por aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Bueno, continuemos. Estoy leyendo algunos comentarios. Gracias, Megano, por ese lindo comentario. Bien dice amén también. Así que gracias por eso. Y vamos a terminar la carta ahora sí. Espero que se esté entendiendo toda esta carta y sobre todo la aplicación. Termina Jesús esta carta diciendo lo siguiente. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es importante porque cada carta termina diciendo lo que el Espíritu dice no a la iglesia de Filadelfia, sino a las iglesias. Porque esta carta fue para la iglesia de Filadelfia, fue para las iglesias de esa época y es para nosotros el día de hoy. Jesús termina diciendo en esta sección a esta iglesia que nada tiene para corregirlo, vengo pronto. La frase vengo pronto no habla de vengo rápidamente, en cualquier momento estoy llegando, lo más pronto posible, en unos días estoy por ahí. La idea de vengo pronto no es esa idea, sino vengo repentinamente. O sea, cuando venga va a ser inmediato. O sea, los voy a agarrar por sorpresa. Va a ser algo sorpresivo, va a ser algo repentino. No está diciendo vengo mañana, vengo pasado, vengo el próximo año, sino está diciendo cuando yo venga, vengo inmediatamente, vengo de una manera repentina. Los voy a agarrar en cierto sentido de una manera sorpresiva. Esa es la idea. Vengo pronto. Y le dice, ustedes están muy bien. Retengan firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Ustedes se aferran a mi palabra? Síganse aferrando a mi palabra, Dios. ¿Ustedes no han negado mi nombre? No lo nieguen en ningún momento. ¿Ustedes tienen pocas fuerzas? Acepten que es la condición a la cual ustedes están ahí. Retengan eso también. Y me puse a pensar yo que es importante ser una iglesia que tenga pocas fuerzas físicamente o humanamente hablando. ¿Por qué? Porque eso nos humilla. ¿Ok? Las iglesias que son muy grandes, las iglesias que tienen tantas cosas, muchas veces eso, conociendo nuestro corazón débil, nos desvía. Porque empezamos a poner nuestra confianza en las cosas materiales, en nuestras capacidades económicas, en nuestras capacidades logísticas, etcétera, etcétera, y no en el Señor. En cambio, una iglesia que es pequeña, una iglesia que tiene pocas fuerzas, sabe y no le queda de otra que confiar en el Señor. Y eso en cierto sentido es algo positivo. Así que deberíamos siempre, seamos grandes o seamos pequeños, entender que no tenemos fuerzas en nosotros mismos y que debemos depender del Señor. Y eso lo tenemos que retener hasta el final, ese entendimiento. Retener la palabra de Dios, retener el no negar su nombre. Y dice, para que nadie tome tu corona. O sea, solamente con el tema de la corona, nosotros podríamos hacer un estudio grandote de todas las veces que en el Nuevo Testamento se nos promete coronas por distintas cosas en el Nuevo Testamento. Pero acá lo que Jesús está mostrando es la corona que nosotros podemos obtener se puede perder. Por lo tanto dice, retén firme lo que tienes para que recibas tu corona al final. Que nadie te la quite. Y es una palabra de ánimo para nosotros. Es interesante también que la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas iglesias que no tiene Dios nada que decirles en contra y es a las únicas donde se toca el tema de las coronas. O sea, son premios que el Señor nos va a dar. Nosotros, cuando partimos de este mundo, vamos a pasar, en cierto sentido, por un juicio.
Pero el juicio no es para salvación, porque en Cristo ya somos vencedores, sino es un juicio de recompensas. Y ahí vamos a recibir las coronas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y Jesús dice, mantengan firme lo que tienen para que nadie quite su corona. Así que un ánimo para nosotros, mantengámonos firmes y sigamos acumulando en cierto sentido coronas mientras estamos acá en este mundo. No nos conformemos, no seamos conformistas. Busquemos más del Señor y buscamos servirlo y ser guiados por Él cada día más. Dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Esto lo vamos a ver en los siguientes capítulos, en los capítulos finales de Apocalipsis, cuando veamos la Nueva Jerusalén descender. Pero la idea está en que Dios les está diciendo, miren, los judíos los expulsan del templo, los expulsan de las sinagogas. Cuando mi reino se establezca, cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo, ustedes van a ser las columnas de ese lugar. Nadie los va a quitar de ahí. Y también podría ser que como es una ciudad que está siendo en cierto sentido azotada por terremotos constantemente, Jesús dice, esta ciudad de Filadelfia se cae a pedazos a cada rato por los terremotos, pero en mi reino nada se va a caer. Mi reino es inconmovible y ustedes van a estar firmes ahí porque ustedes han creído en mí. Yo soy el santo y el verdadero. Yo tengo las llaves de David. Lo que abro, nadie lo cierra, y lo que cierro, nadie lo abre. Así que sepan que ustedes, por ser vencedores, van a estar en ese lugar. Y el Señor termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Terminemos viendo algunos puntos, y sobre todo el punto final. Con respecto a la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, el nombre nuevo, ser columnas, nuestros nombres escritos en esas columnas, el Señor está mostrando que en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, en cierto sentido vamos a tener un concepto nuevo de Dios, o sea, lo vamos a experimentar de una manera que no lo podemos experimentar ahora. También vamos a tener una nueva ciudadanía, vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Esto lo vemos en los capítulos finales, capítulo 21 sobre todo, del libro de Apocalipsis. Y también una nueva comunión con Cristo, porque Él va a escribir su nombre en nosotros. Y eso es algo que nosotros ahorita no lo tenemos, pero lo tendremos cuando Él establezca ese reinado eterno en el final de los tiempos. Así que es una promesa muy bonita para esta iglesia, una iglesia a la cual Jesús no tiene nada malo que decirle y que es una iglesia que debemos imitar. Así que lección para nosotros, todo lo que hemos visto hoy, anhelémoslo y orémoslo para que se dé en nuestras vidas y en nuestras iglesias locales. Conversaba con mi esposa hace unos días o hace unas semanas quizás y le decía, las iglesias las iglesias del Apocalipsis son unas iglesias que constantemente nosotros como iglesia local debemos analizarnos. ¿Qué iglesia soy? ¿Qué correcciones tengo que hacer? Y yo siempre le decía a ella, ¿no? Toda iglesia desea ser la iglesia de Filadelfia, pero una de las cosas que también me puse a pensar es que si tú le preguntas a cualquier iglesia local te va a decir, no, yo soy la iglesia de Filadelfia. Porque a veces también nos engañamos y decimos, no, nosotros somos la mejor iglesia. Pero un ratito debemos pedirle al Señor con humildad, decirle, Señor, muéstrame realmente qué iglesia soy. ¿Qué iglesia soy? ¿Soy la iglesia de Éfeso? ¿La iglesia de Esmirna? ¿La iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia? ¿O la peor de todas, la que vamos a ver la próxima clase, la iglesia de la Odisea? Y que el Señor nos quite la venda de nuestros ojos, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y todas las iglesias locales siempre van a decir, nosotros somos la iglesia de Filadelfia. Un ratito. Pidámosle al Señor el discernimiento para saber qué iglesia somos, porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Pero acá vemos unos tips importantes para ir en la dirección de la iglesia de Filadelfia y que el Señor pueda escribir esa carta en nuestras iglesias locales y en nuestra vida. Dicho esto, espero que se haya entendido. Espero que haya sido edificante para ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, por favor háganmela saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Álvaro dice algo así como la iglesia del pastor Lasson, la iglesia de Trinity. Álvaro se está refiriendo a un escándalo que ha habido lamentablemente dentro de la iglesia evangélica, la iglesia protestante, con un pastor muy famoso que se llamó Steve Lawson. Y Steve Lawson es un predicador de la palabra de Dios muy reconocido en estos años, en esta época. Y se ha descubierto que cayó en inmoralidad sexual, estuvo en una relación de 5 años con una jovencita de 20 años aproximadamente. Él ya tiene 75, o sea, desde los 70 hasta ahora ha estado en una relación así, fue descubierto y no le quedó otra que confesar. Entonces, vemos un problema en la vida de él, ¿no? Yo creo que vemos un problema de inmoralidad sexual. Y esa iglesia, en cierto sentido, identificando a Steve Lawson
Como una de las iglesias de Apocalipsis podría ser la iglesia de Pérgamo o la iglesia de Tiatira, que lucharon mucho con la inmoralidad sexual y la permitían dentro de sus iglesias. Y Él lo permitió dentro de su propia vida, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado con eso y arrepentirnos. Porque una de las cosas que ya he hablado en clases anteriores, y yo creo que esto es lo que Dios me ha escrito en mi corazón mientras he enseñado en esta época las cartas a las 7 iglesias, es lo siguiente. El Señor no desea destruir las iglesias que están equivocadas, sino desea que se arrepientan. Porque en cada una de las iglesias, no en Filadelfia, pero en las otras, que Dios los manda corregir, siempre lo hace para que mejoren. No le está diciendo, mira, como estás haciendo esto, se acabó. Fin, punto final, te voy a destruir. Nunca Dios hace eso. Siempre dice, arrepiéntete antes que venga, por favor. Arrepiéntate porque van a haber consecuencias si no te arrepientes. Siempre Dios está buscando el arrepentimiento. Por lo tanto, el corazón de Dios siempre es restaurar al caído, no pisotearlo. Y ese debería ser nuestro corazón. Si tenemos hermanos en la fe que han caído, tenemos líderes en la fe que han caído, la idea no es destruirlos, sino la idea es restaurarlos. Es triste saber que hay un dicho que es cierto, que los cristianos somos el único ejército que remata a los soldados caídos. Los cristianos somos el único ejército que remata a los soldados caídos. Y no debería ser así. Todo lo contrario. Nuestro corazón debería ser como el corazón de Cristo, que busque el arrepentimiento y no la destrucción. Es importante eso. Escudos de la Biblia, buenas noches, dice, mi hermano, el juicio de Dios será para todos, dice. No, creo que habla italiano, si no me equivoco, o francés, sí debe ser italiano. Dice, voy a tratar de traducir más o menos su comentario, ¿no? El juicio de Dios será para todos. No podemos dar por salvos cuando no se respetan los mandamientos de Dios, que incluye el sábado. Ok, estudios la Biblia. Habla portugués, si no me equivoco. Es alguien que guarda el día de reposo, es alguien que guarda el día sábado. Bueno, esto es algo que he tratado en algunas clases. Tengo un canal de YouTube que se llama Horacio Urtiaga y tengo algunas clases recién, no varias, con respecto al día sábado. A la luz de la Escritura y a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento, no considero que el día sábado sea un requisito, sea un mandamiento de Dios para nosotros. Pero esa discusión la dejaremos para después, pero la he detallado en las clases del sábado que hago o que he hecho en algunos domingos, si no me equivoco. Álvaro dice, pregunta y con todo respeto, ¿en estas cartas se puede ver si la salvación se pierde? Realmente no Álvaro. ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros, tenemos hermanos en la fe de que piensan que la salvación sí se pierde. Pero ojo, no hay que hacer una caricatura de su creencia. Ellos consideran que la salvación se pierde en caso de apostasía. En caso de apostasía. Eso significa que es alguien que le ha dado la espalda a Dios completamente. No está diciendo que tú pierdas la salvación porque cometiste un pecado. En otras palabras, Álvaro, Steve Lawson, que cayó en pecado, no perdió su salvación por haber caído en pecado. Los que piensan que la salvación se pierde, consideran que si Steve Lawson le hubiera dado la espalda a Dios y si hubiera vuelto su enemigo, en ese momento pierde la salvación. Yo considero que la salvación no se pierde. ¿Okay? Yo considero que la salvación es algo que el Señor nos da por gracia y que Él promete en Juan capítulo 10 que sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y ellas le siguen. Y Jesús dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces yo considero que la salvación no se pierde, pero considero que la carta a Sardis y la carta a la Odisea son cartas que quizás alguien podría tratar de implicar de que la salvación de estos cristianos se ha perdido. Pero versículo tras versículo, leyendo las cartas y estudiándolas, no veo que sea así. La iglesia está llena de personas, sobre todo la de Sardis, que no eran cristianos realmente, eran personas muertas espiritualmente. Y en el caso de la Odisea también sucede lo mismo, y lo vamos a ver la próxima clase. La carta a la Odisea es una carta también a cristianos entre comillas, que realmente son religiosos nada más, y cristianos sí reales que están más tibios que sorprendente. Miguel dice, Miguel, buenas noches, pregunta, fui bautizado en la iglesia evangélica, pero no congrego y vivo apartado de la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Arrepentirte, Miguel. Lo que significa arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Por ejemplo, cuando yo te digo arrepentirte es, fui bautizado en la iglesia evangélica, ¿ok? Y asististe a una iglesia cristiana de corte evangélico. Bueno, eso significa que ya no asista. Por lo tanto, un arrepentimiento es, vuelve a congregarte, Miguel. Y estás apartado de la palabra de Dios,
arrepentirse es vuelve a leerla. Yo te invito, Miguel, no sé tu tiempo, no sé de qué parte del mundo eres, pero si tienes tiempo en las mañanas, a las 9 de la mañana hora Perú, yo estoy haciendo lives y estamos estudiando juntos la palabra de Dios. Puedes dejar todas las preguntas que tú quieras convenientes en el transcurso de esos lives y leemos juntos la palabra de Dios cada mañana. Estás cordialmente invitado, pero si no es posible, abre tu Biblia y empieza a leerla. Ya el cambio está en ti, el arrepentimiento está en ti, ya Dios te ha dado todo. Ahora lo que tú tienes que hacer es tomar acción. Empieza a congregarte en una iglesia, busca una iglesia de sana doctrina, una iglesia que enseñe la palabra de Dios, que busque ser como la iglesia de Filadelfia, y tú buscas ser un cristiano de Filadelfia. Aférrate a la palabra de Dios, empieza a leerla, empieza leyendo un poco, empieza meditando, empieza orando, empieza de menos a más, y que el Señor te vaya dando fidelidad. Si tú eres fiel en lo poco, el Señor sobre mucho te pondrá. Así que ánimo, ánimo Miguel. Yo te animo a eso. Vuelve a congregarte, vuelve a leer la palabra de Dios y estás cordialmente invitados cuando hacemos live para que puedas pasar tiempo con nosotros en la palabra de Dios y conversar y dejar inquietudes, preguntas, todo lo que tú creas conveniente. Patricia Guaringa dice amén, gracias Patricia. Álvaro dice amén, gracias por sus respuestas. Vitoquito pregunta, dice, ¿la genealogía de Jesús proviene de personajes con reputación cuestionable en Mateo y Lucas? ¿Hablan de la misma reputación cuestionable? Necesita esa respuesta pronto. Ok. Vitoquito creo que está hablando acerca de la genealogía de Mateo. Lucas no toca en su genealogía mucho las personas de reputación cuestionable. Mateo sí. ¿A quién se refiere con reputación cuestionable? Se refiere a Tamar, se refiere a Ruth, se refiere a Rahab. Rahab fue prostituta. Tamar, en cierto sentido, se prostituyó. Y déjame pensar, la otra, Ruth era una moabita. Por lo tanto, son de situación cuestionable, porque los judíos amaban su raza y se creían superiores. En cambio, Jesús decidió venir por una línea de mujeres que eran prostitutas, que se habían prostituido y que eran gentiles. O sea, Dios decidió venir a este mundo de esa manera, ¿ok? Para entender que Él alcanza a todos y que tiene gracia hacia todos. Si la persona se arrepiente y viene a Él, el Señor la perdona. No importa su condición, ¿ok? Así que la reputación cuestionable tiene que ver con el hecho de ser gentil, que para un judío de la época de Jesús era algo aberrante. Los judíos consideraban que los gentiles solo servían como leña para el infierno, pero también habla de la profesión de Rahab como prostituta, de Tamar, lo que terminó siendo como prostituta también, y de Ruth, en cierto sentido, simplemente porque era moabita. Álvaro dice, la primera vez que escuché de Apocalipsis fue tan confuso que no deseé estudiar. Ahora tiene más sentido. Perfecto, Álvaro. Siéntate libre, Álvaro. Estás cordialmente invitado. Más bien, todas las personas que están acá, siéntanse cordial invitados. Siéntanse cordialmente invitados a la comunidad de WhatsApp que tengo. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp, pueden escribirme por privado al mismo canal de TikTok o a Instagram y yo les mando el link de invitación. Porque no hago siempre las clases de Apocalipsis, estoy avanzando muy lento, la verdad. Pero hago los miércoles en las noches y los domingos en las noches las clases. Y pueden ver las clases anteriores en mi canal de YouTube. No están subidas todas todavía, porque esta es la clase 8. Están subidas 5 clases ya. Y pueden leerlas y pueden estudiarlas. Y se van a dar cuenta, como ha dicho Álvaro, que es sencillo, por el momento, estudiar el libro de Apocalipsis. Así que están cordialmente invitados para los estudios de Apocalipsis. Gracias, Álvaro, por tus comentarios. Andrés Mina, buenas noches, ¿cómo estás? Dice, cuando decimos el Señor, ¿nos referimos a Dios? Va a depender mucho del contexto, Andrés. En el Nuevo Testamento, sobre todo, vamos a ver que hay veces que se refiere la palabra Señor, que es la palabra Kurios, a Jesús, o también se está refiriendo a el Padre, ¿ok? Va a depender mucho del contexto. Pero en los dos casos nos estamos refiriendo a Dios, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios. No son dos dioses, no es una dualidad de dioses, no son tres dioses la Trinidad, sino es un Dios en tres personas. Así que cuando decimos Señor, siempre nos estamos refiriendo a Dios, pero a veces según el contexto nos podemos estar refiriendo al Padre o también al Hijo. Listo, Gaby me avisa que ya es hora, que ya estamos pasando ya el tiempo de live. Sí, ya tenemos 1 hora y 5 de clase. Así que espero que esta clase le haya sido de edificación para cada uno de ustedes. La carta a la Iglesia de Filadelfia es una carta reconfortante, pero también es un reto para nosotros, porque no todos podemos mantener
o no todos estamos manteniendo la fidelidad de Filadelfia. Y debemos apuntar a eso. ¿Cómo podemos apuntar a eso? Dependiendo del Señor. Mi versículo favorito de toda la Biblia es Juan 15:5. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si entendemos ese versículo, nuestra vida cristiana va a ser fructífera. Así que yo los animo a eso. Si queremos ser como la iglesia de Filadelfia, permanezcamos en él y él en nosotros. Así que les deseo una excelente noche a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Miguel dice, ¿desde qué horas hasta qué hora? Generalmente en las noches, los miércoles, hacemos de 7 a 8 de la noche hora Perú. Los domingos sí empiezo más temprano, a las 6 de la tarde hasta las 7. Y todas las mañanas a las 9 de la mañana estamos leyendo el libro de Génesis y también Mateo. Dicho esto, ahora sí me despido. Que tengan una excelente noche. Gracias por acompañarme. Y nos vemos mañana con algunos de ustedes a las 9 de la mañana para estudiar y terminar el capítulo 24 de Génesis. Que Dios los bendiga. Tengan una excelente noche. Bye, bye.